delitos leves y delitos de injurias y calumnias que prescriben al año. Según nuestro Código Penal, en el artículo 614, dice que los crímenes de lesa humanidad y genocidio, los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y los delitos de terrorismo que causen la muerte a una persona nunca prescribirán. Esto está muy bien, pero haciendo una reflexión, la reflexión que creo que cualquier persona con dos dedos de frente siempre haría, nos estaríamos preguntando por qué, si el dolor, si la pena, si la falta de un ser querido nunca prescribe, si las lesiones y las secuelas de una mujer, una niña, un menor violados nunca prescriben, ¿por qué se le perdona al sujeto que ha hecho eso de forma consciente, que ha emanado de él toda la maldad que puede infligir a una persona? Se le permite el perdón de sus pecados y que se vaya de rositas. A mí me da inmensamente pena cuando veo en otros países que 70 años, 80 años después, se siguen descubriendo e investigando ciertos crímenes, o que aunque hayan pasado 40 o 50 años, si el autor de esos crímenes sigue vivo, se le lleva ante los tribunales, se le lleva a la cárcel y los últimos años de su miserable vida los pasa encerrado y pensando día tras día por qué hizo aquella maldad a un ser inocente. Soy de los que piensan y abogan día a día porque necesitamos cambiar la ley del menor, porque necesitamos cambiar el Código Penal, porque necesitamos que se cambien tantísimas cosas para que los inocentes y las víctimas vean que el Estado, que los poderes están con ellos y no con los asesinos, violadores, pederastas y criminales. Espero que algún día este buenismo estúpido e irracional que tenemos instaurada en esta sociedad a día de hoy abra los ojos de una vez y sepamos con quién tenemos que estar. Porque en estos casos solo hay dos bandos. El de las víctimas, que es el bueno, y el de los asesinos y monstruos, que es el malo. Pero, como suelo decir, ¿qué sé yo de esto? Si soy un simple divulgador de crímenes y sucesos. Dicho todo esto, vamos con la crónica negra de la semana. Empezamos. Y hablando de cómo se trata y de cómo se hacen las cosas en otros lugares, especialmente en Estados Unidos, si recordáis, en este programa hemos tratado en varias ocasiones la desaparición de la ciudadana norteamericana de origen colombiano, Ana María Kenecevich, la cual parece ser que desapareció en extrañas circunstancias en Madrid hace unos meses. Hace unas semanas os contábamos que su ya ex marido, un sujeto de origen serbio, había sido detenido en el aeropuerto de Miami como principal sospechoso de la desaparición forzosa de esta mujer. Hace unos días, el FBI, esta famosa agencia estadounidense, desplazaba a varios de sus miembros a España para iniciar la búsqueda del cadáver de esta mujer. Pues bien, según nos cuenta la prensa, la Policía Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, de Estados Unidos, buscan desde el pasado jueves en las inmediaciones de la localidad soriana de Medinaceli el cuerpo de Ana María
La colombiana estadounidense de 40 años, desaparecida en el mes de febrero, en Madrid, y cuyo marido ha sido arrestado por su supuesta implicación en los hechos. Fuentes policiales han señalado a la agencia EFE que están centrando la búsqueda en el entorno de Medinaceli, aunque no es el único lugar donde se sospechan que el marido podría haber desechado el cadáver de Ana María. El dispositivo está formado por los agentes de la Unidad de Guías Caninos y Grupo Especial de Operaciones, GEO, a quienes acompañan 7 agentes del FBI de las oficinas de Madrid y Florida, el estado estadounidense en el que residía la desaparecida antes de trasladarse a nuestro país. La investigación continúa abierta con el fin de encontrar vestigios y pruebas que puedan conducir a la localización de Ana María y se barajan múltiples pistas que apuntan a distintos escenarios, según ha informado la Policía Nacional en su cuenta de la red social X. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 9 de Madrid, a cargo de las pesquisas en España, autorizó a los 7 agentes estadounidenses a colaborar en la búsqueda durante el miércoles y jueves de la pasada semana. También, según indicaron fuentes jurídicas, les ha permitido que se rastreen datos mediante un sistema de localización de torres de datos y cobertura móvil muy similar al que usa la Policía Nacional. Ana María Kenecevich, de origen colombiano y nacionalidad estadounidense, desapareció el 2 de febrero en Madrid y no fue hasta 3 meses después, el 4 de mayo, cuando su marido, David Kenecevich, fue detenido en el aeropuerto de Miami. Aunque la Corte Federal de Florida, que investiga el caso en Estados Unidos, ha aplazado la audiencia formal de la lectura de cargos al próximo 3 de junio, la Fiscalía le acusa de apoderarse, confinar y secuestrar a su pareja, un delito que podría ser condenado a cadena perpetua. Según consta en un documento de la citada corte, el FBI considera que David se desplazó desde Belgrado hasta Madrid en un coche de alquiler al que le habría puesto una matrícula robada. Entró en el domicilio de su esposa, ocultando su rostro con un casco de moto, y salió de él con una maleta, que sospechan que podría contener el cadáver de la mujer y de la cual se deshizo mientras regresaba en su vehículo a la capital serbia. Ya lo hablamos en su momento cuando tratamos este caso de forma primigenia. Por las características del suceso y por la información que había trascendido, lo extraño de aquellos mensajes de móvil en los cuales la supuesta Ana María hablaba con su familia y amigas de que había conocido a una persona maravillosa y que iba a desaparecer unos días de la capital del reino, pues todo pensaba que era una coartada y que aquí había algo más. Por desgracia, tanto los investigadores españoles como los estadounidenses piensan que buscan ya un cadáver y solo deseamos y esperamos que para mitigar en medida de lo posible el sufrimiento a la víctima, a la familia de las víctimas, quería decir, pues encuentren cuanto antes el cuerpo de Ana María y le den sepultura para que pueda descansar en paz. Asimismo, también que si su exmarido es el culpable, caiga sobre él todo el peso de la ley y siendo Estados Unidos, seguro que va a pasar muchos años en prisión, si no toda su vida. Vamos con otra noticia que es dura de escribir. Lo suelo reiterar mucho, ¿cierto? Pero a mí las noticias que tienen que ver con menores y con ancianos me tocan la fibra. Y es que un encapuchado y muy violento contra 2 abuelas de 84 y 79 años a punta de cuchillo en Soses. Nos contaba la noticia que la mañana fue muy movida el pasado jueves en Soses, en el Segrià.
Un joven de 18 años ha estado por el pueblo atemorizando a varias personas y ha asaltado encapuchado con un cuchillo de cocina a dos ancianas, dos mujeres del pueblo de 84 y 79 años, que les ha enviado al hospital por las lesiones que han sufrido. Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana, cuando el joven se presentaba en el pueblo y ha perseguido a la mujer de 84 años para robarle el bolso de las manos. Le ha tirado de las manos y le ha hecho caer al suelo, provocándole distintas lesiones. Poco tiempo más tarde, aún en la misma localidad, el joven asaltó a otra anciana de 79 años. La ha amenazado con el arma blanca y la mujer, que ha intentado evitar el robo, se ha intentado resistir, pero ha acabado cayendo al suelo, sufriendo también lesiones más graves que la primera. Ambas han tenido que ser trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova. Aunque no se teme por su vida, han quedado en observación. Después de recibir varios avisos al teléfono de emergencia 112, los Mossos d'Esquadra se han desplegado en Soses y han podido localizar al joven en la calle de Pompeu Fabra y ha sido detenido. Según han explicado fuentes de la investigación del caso, el joven, de solo 18 años y que ya acumula varios antecedentes, es de origen magrebí. Puede también estar relacionado con otros hechos que han sido denunciados en los últimos días en Lleida. El jueves por la noche pasó la noche en comisaría y se esperaba que el viernes fuese entregado a los juzgados de guardia por 2 robos con violencia. Los Mossos entregarán al juez el atestado y también el arma que se ha utilizado para amenazar a las 2 mujeres mayores, lo que parece ser un gran cuchillo de cocina. En Lleida, como en otros puntos de la comunidad catalana, como en Manresa, se han disparado en los últimos días los robos violentos como los de Soses. Este fin de semana, durante la Plec del Caragol, se han denunciado varios asaltos también violentos, tal como ha podido saber el medio elcaso.cat. Entre los autores, siempre personas del mismo perfil, según han explicado las víctimas de las unidades de investigación de la comisaría de la capital del Segrià. Es decir, estamos hablando de jóvenes que rondan la mayoría de edad, o incluso algunos los superan, de origen magrebí, que en estas zonas de Cataluña atentan contra la integridad y la seguridad de personas mayores a las cuales ven como unas víctimas fáciles de robar y su perfil les encaja en la manera de poder fagocizar como buenos depredadores que son. Y de Cataluña nos vamos a Valencia. Esta noticia la narraba yo el jueves en Sucesos Criminales, y era sobre el hombre que había sido asesinado a disparos en plena calle en Alfafar. Hoy nos llega la noticia a través del diario Las Provincias de que la madre de este hombre afirma que le tendieron una emboscada. La mujer niega que su hijo fuese narcotraficante y el juez decreta prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza para el homicida. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, en funciones de guardia, el viernes acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que mató a otro de 2 disparos en la localidad de Alfafar. La madre de la víctima manifestó a un equipo de los servicios informativos de la televisión valenciana lo siguiente: solamente queremos justicia por lo legal. Soy su madre. Tengo mucho dolor, muchísimo dolor. Me han arrebatado lo que más quería en mi vida. La mujer negó que su hijo fuera un narcotraficante y dijo que lo traicionaron por motivos que no explicó. Le llamaron y se acercó, añadió la madre de la víctima sobre los momentos antes del crimen.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la causa está abierta inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación por un delito de homicidio. Y el juez acordó inhibirse de las acusaciones en favor del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Catarroja, competente para proseguir con la investigación. El autor del crimen se acogió a su derecho de no declarar, tal y como hizo cuando fue detenido por la Guardia Civil. Las informaciones del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar identifican al homicida Iván N.M., de 29 años de edad, minutos después de que descerrajara 2 tiros por la espalda a Arturo C.C., de 46 años, en el barrio de San Jorge. El homicida acudió el pasado miércoles con su abogado al cuartel de Patrais para entregarse a la Guardia Civil. Tras ser detenido por los agentes del grupo de homicidios, el joven se acogió a su derecho a no declarar. Antes de que fuera encerrado en el calabozo, Iván dijo que era toxicómano y que consumía cocaína y heroína. El crimen tuvo lugar sobre las 6 de la tarde del pasado sábado en el barrio de San Jorge, en el límite de los municipios de entre Alfafar y Benetúser. Según las investigaciones, la víctima acudió a la vivienda donde residía Iván como ocupa. Discutieron en la calle y el violento joven le disparó con una escopeta de caza. La víctima quedó tendida en medio de la calzada tras recibir 2 tiros por la espalda y segundos después el asesino intentó huir en una furgoneta, cuyo conductor no tiene ninguna implicación en los hechos. «Sácame de aquí», gritó Iván al hombre que iba al volante tras subir al vehículo por la puerta del copiloto. Cuando el conductor vio la escopeta, le dijo que bajara sin saber en ese momento que acababa de cometer un asesinato. Fueron momentos de gran tensión y nerviosismo, hasta que el homicida descendió de la furgoneta tras gritar al repartidor: «Me cago en tus muertos». Tras recibir el aviso de la policía que habían disparado a una persona, varias patrullas de la policía local y la Guardia Civil acudieron con urgencia al lugar. Tanto la víctima como el autor del crimen son de etnia gitana y ambos cuentan con un amplio historial delictivo, por lo que la Guardia Civil centró las primeras investigaciones en un ajuste de cuentas relacionados con algún asunto turbio. Si nos fijamos, son cada vez más los sucesos de esta índole. Llevamos semanas, llevamos meses narrando enfrentamientos entre distintos clanes, muchos de forma más o menos clara relacionados con el mundo de la droga, con el mundo del narcotráfico. La desgracia de todo esto no es la muerte de uno de ellos, que también, sino que en algún momento una de estas reyertas puedan ocasionar en un disparo perdido, en un momento de tensión, víctimas completamente inocentes, que no tengan absolutamente nada que ver y que solo pasaban por el lugar de los hechos. Y esta noticia me parece relevante para todos aquellos que sean seguidores del True Crime, sobre todo del True Crime patrio. Uno de los mayores monstruos de la historia criminal de este país es Joaquín Ferrándiz, el asesino de Castellón que mató a 5 mujeres durante años. Hoy lunes sale Ferrándiz, el matamujeres, en la colección Sin Ficción, un libro escrito por la periodista Cruz Morcillo que reconstruye los asesinatos de 5 mujeres con los protagonistas. Según aparece en el artículo, comienza diciendo, en palabras de Ferrándiz: «No salía de noche a cazar, no era un depredador como me decían
incluso cuando repetía las pautas. Ya había podido tener muchas más oportunidades, incluso conocía chicas nuevas. Iba borracho, a lo mejor, y no pasó nada. Lo que hacía saltar esa tecla no lo sé. Yo quizás he llegado a conocerme un poco mejor a mí mismo a través de los psicólogos, pero si una persona te dice que tienes cáncer y otra una enfermedad de riñón, pues uno acaba un poco desorientado, porque a mí me han puesto como el rey de los psicópatas, y sin embargo, yo he hecho test y todo, y no me han dicho que sea un psicópata. Yo ya me había acostumbrado a decir que tengo que reconocer mi problema para superar que soy un psicópata, y luego me vienen y me dicen que no lo soy. Pero bueno, ¿qué cachondeo es este? Y por eso, cuando sale algo de mí en la tele, no lo veo, lo apago porque me pongo enfermo. Joaquín Ferrandiz llevaba 12 años encerrado en una celda. Había pasado por la cárcel de Castellón, después por la de Meco en Madrid, y su destino final era Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, una prisión diseñada en los años 80 con las medidas de seguridad más estrictas para albergar a etarras sanguinarios y asesinos despiadarios. Poco a poco fue acogiendo a los peores asesinos y violadores múltiples como Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, Tony King, autor de la muerte de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes, Patrick Nogueira, que mató a sus tíos y a sus primos en Piot, el asesino de La Baraja, José Bretón. Por Herrera también pasó Miguel Ricard, y sigue allí el pederasta de Ciudad Lineal, bueno, ya no, como sabéis, se ha trasladado a la de Jaén, Onanisex, depredador sexual de bebés. Joaquín seguía siendo el preso modélico de la primera vez, cuando lo condenaron por violar a María José. Pero todos sabían que era el asesino de 5 mujeres. Siempre estuvo en segundo grado. No se peleaba con otros internos ni tenía problemas con los funcionarios. Aún así, era consciente de que cumplía a pulso su condena. No creo que me den el 3er grado. Los medios de comunicación se echarían encima. Yo podría pedir permisos, pero soy el primero que no los pide. Es que es muy jodido. Si tuviera que depender de mí, alguien como yo estaría acojonado. Mi problema es subjetivo. El psicólogo puede dar su opinión, pero la seguridad del 100% no se ve. ¿Cómo lo hacemos entonces? En 2010, aceptó participar en un programa de la Universidad Camilo José Cela para la investigación de la criminología encaminada a la prevención delincuencial, que tomó como muestra 16 asesinos y violadores, entre ellos Ferrandiz. Durante varias sesiones lo entrevistaron y lo sometieron a cuestionarios los criminólogos Paco Pérez Avellán y Carmen Balfagón, además de la psicóloga. Los resultados nunca se hicieron públicos pese a su evidente interés. La larga conversación inédita es el retrato perfecto de la mente del depredador, aunque él lo niega. Lo primero que les soltó el preso fue que le daba repugnancia lo que salía de él por la tele. Eso es morbo, les dijo. Repasan toda su vida desde la infancia, de la carencia de su padre, que murió cuando él tenía 15 años, y al que define como ese gran desconocido. No lo he echado de menos, él estaba trabajando en el extranjero. No sé si eso me ha perjudicado. Para cometer un delito, no. También de la adolescencia, esa que plasmó en sus diarios, con sus primeros escarceos amorosos, y en las que sí le afectó la muerte del padre, porque tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar. Y de la madurez, cuando cometió su primer delito. Una de las cosas que cuenta del mundo se lo come a él. Lo que más recuerda de esa época son los fracasos amorosos. Dice Ferrandiz que tuvo una novia de 8 años y fue un tormento. La relación no funcionaba y quería que funcionara, pero ella no. De los 20 a los 25 años
Es la época crítica, la de los recuerdos más negativos. Me marcó negativamente. Ella siempre estaba más predispuesta que yo a romper. Yo tenía más paciencia, ella mucha mala leche. A veces hablábamos de futuro, pero a la más mínima discusión ella decía que cortábamos. Sabía que yo me acojonaba, me tenía cogido el tranquillo. Lo dejaba cuando volvíamos. Yo siempre llevaba la iniciativa de volver. La llamaba por teléfono, la regalaba un montón de flores, regalos. Estuvimos 8 años y al final ella cortó. Habla y habla de Beatriz, la que parece ser el amor de su vida, pero no mencionaba su nombre ni una sola vez. Cuando violó a María José, Beatriz ya no era su novia. Yo entré por primera vez en la cárcel, la primera vez, por así decirlo, se me cruzan los cables, que me cambia el chip, en 1989 y ataqué a una chica. Yo tenía 25 años y ya no salía con ella. Ella había cortado, pero al enterarse de que estaba en la cárcel volvió conmigo y estuvimos 3 años más. Venía a verme, vis a vis y todo, pero luego se volvió a cansar y ya lo dejó definitivamente. Las preguntas que tienen que ver con sus recuerdos más íntimos, los positivos y los negativos, giran en torno a esa mujer. Les habla de sentirse querido y dice que es lo que más echa de menos. El amor de pareja, más que la libertad, también que lo nubla la amargura de ese fin abrupto. Me hizo mucho daño, me hizo sentir muy mal. El hombre que le quitó la vida a 5 mujeres se ablanda con su propio mal de amores. Fue un cacao. Poco puedo decir positivo de aquella época. Lo único positivo es que yo siempre he estado trabajando. En la cárcel tenía los mejores destinos. Luego cuando salí en 3er grado me dieron trabajo mis vecinos. Siempre me han alabado porque he cumplido como trabajador. Tenía 25 años cuando violó a María José. Nada de su trayectoria anterior anticipó la espiral de muerte que vendría después. Jamás había delinquido. Le preguntaron por qué y qué le llevó a hacerlo. Estaba como amargado. Siempre lo he hablado con los psicólogos, que me han tratado bien. ¿Lo hiciste porque sí? ¿Insisten? Esa es la pregunta del millón, contesta. ¿No recuerdas qué te dispara? A lo mejor es ese sentimiento de amargura que me hace explorar de repente, pero eso es una sugerencia mía. No me gusta echar la culpa a nadie, quizás la amargura o un defecto en mí de nacimiento que yo tengo, no lo sé, qué es lo que explotó en aquel momento. Estaba bien de dinero, bien considerado, el defecto está en mí, no en mi entorno, ni laboral, ni familiar, ni de amistades, no lo sé. Si los que están en mi alrededor no tienen la culpa, el culpable soy yo. ¿Por qué me explotó en ese momento la bomba? Eso lo tendrán que decir los psicólogos. Fernández atribuyó a un cóctel de pequeñas cosas que le hicieron explotar en ese momento. Fue de repente. 10 minutos antes no se me habría pasado por la cabeza que yo le iba a hacer daño a nadie. El mayor problema fue no reconocer que yo tenía ese pronto, ese defecto, porque yo dije que era inocente. Si hubiese podido ayudar en aquel momento, si hubiese reconocido mi culpabilidad, quizás ahora no estaría aquí. Habían pasado más de 20 años cuando al final reconoció que era culpable de la violación de María José, esa joven, doble víctima, que sufrió el escarnio de quien la llamaron mentirosa, aprovechada y mil desatinos más. Yo tengo voluntad, creo que sí. Mi mayor defecto es que me lo llevo a delinquir. El defecto, con la etiqueta de que se le quiere poner, eso es lo que me llevó a la cárcel. Hasta aquí la crónica negra de esta semana. Vamos con el caso.
De Ferrandiz a Dennis Lee Rader, ese asesino en serie conocido por las siglas BTK, uno de los criminales más brutales de la crónica negra estadounidense. BTK, en castellano, atar, torturar y matar. Un sujeto que directamente hiela la sangre. Pasó como un padre de familia ejemplar, casi sumiso, mientras torturaba y asesinaba de forma atroz a varias personas en las poblaciones cercanas a su guarida. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entre en mi cerebro, no sé. Quizás ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Dennis Lee Rader, más conocido como el asesino en serie BTK, escribió estas palabras a la cadena local Channel 10 para adquirir notoriedad tras los crímenes perpetrados. Sin embargo, el único modo de planificarlos y ejecutarlos era llevando una doble vida. Este depredador sexual se valió de su matrimonio, su hija, su educación universitaria y su posición como voluntario en los Boy Scouts y en la Iglesia Luterana para ganarse el favor de sus víctimas. Mató a 10 personas y las autoridades tardaron más de 30 años en cazarle. Una vez detenido, el homicida presumió delante de la policía de que sus acciones estaban basadas en dos ídolos de la gran pantalla, John Wayne y James Bond. Esta obsesión iba desde vestirse con una indumentaria similar hasta la manera que tenía de empuñar una pistola para disparar. La apariencia de este sexagenario jamás hizo sospechar ni a su familia ni a los que le conocían de que era el peligroso BTK que aterrorizaba al condado de Kansas. Una prueba de ADN realizada a su hija fue concluyente para capturarlo. El jefe del grupo de Boy Scouts nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos, un lugar aparentemente tranquilo donde Dennis ya desde muy joven fantaseaba con vejaciones, tortura, sadismo y muerte. Aquel retraimiento que le caracterizaba le hacía ser un chico introvertido, callado, con muchos complejos. Seguramente tuvieron mucho que ver los problemas que padeció en la escuela de Wichita debido a una discapacidad en el aprendizaje. Este motivo que fuese un alumno bastante mediocre, lento y muy inseguro. La tortura de animales se convirtió en su vía de escape. Utilizaba perros, gatos y ratones como sus conejillos de indias a los que desmembraba y mataba impunemente. Ellos fueron las primeras víctimas de sus frustraciones. Además, estos primeros desengaños le llevaron a ingresar en el ejército estadounidense, en el que llegó a trabajar como técnico de aviación. Parecía que su vida comenzaba a ser normal, pero después de trasladarse de nuevo a Wichita y casarse en mayo de 1971 con Paula Dient, una germano-estadounidense, la mala suerte regresó. Saltó de empleo en empleo, trabajó como ensamblador en una compañía, empleado de un supermercado, agente de seguridad privada y hasta obtuvo el título de grado como funcionario de justicia. Sin embargo, su locura criminal comenzó tras ser despedido de un supermercado a finales de 1973. Toda aquella desilusión encontró una salida, la búsqueda incansable de víctimas con las que desahogarse. Con tanto tiempo libre, Dennis se dedicó
a vagar con su coche por las calles, vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con calma, no dejaba nada al azar. No era un hombre imprudente, quería que todo saliese bien. Las observaba y las seguía durante horas, apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer a sus nombres. Cuanto más sabía de una persona, más confortable me encontraba con ella, explicó durante el juicio. Así fue como inició lo que él denominaba sus proyectos, es decir, aniquilar a los elegidos. Sentía una especial predilección por las mujeres de origen hispano, y su primer crimen fue el que marcó su carrera. Para perpetrarlo, utilizó una bolsa de deportes con cuerdas, bolsas y esposas y compró ropa especial que después tiró a la basura. A las 7:30 de la mañana del 15 de enero de 1974 dio comienzo la masacre. Después de cortar la línea de teléfono, entró en el domicilio de sus víctimas, colándose por la puerta trasera. Su objetivo era la familia Otero: Julie, la madre; Joseph, el padre; Josephine, hija de 11 años, y Joseph Jr., hijo de 9. Con una pistola en la mano, dijo ser un fugitivo que buscaba refugio, comida y un coche para huir. Nada más lejos de la realidad. Inmediatamente los ató de pies y manos. Los suplicios a los que les sometió empezaron siendo psicológicos. Rader simuló violar a los niños delante de la pareja para después asfixiar al padre con una bolsa de plástico atada con cuerdas alrededor de la cabeza. Después llegó el turno de la madre, Julie, con quien se masturbó ante la aterradora mirada de los pequeños. Al terminar, la estranguló. Siguió con la pequeña Josephine, hasta que se dio cuenta de que los progenitores estaban todavía vivos y volvió a estrangularlos. Como la niña tampoco moría, decidió subirla a la segunda planta y ahorcarla. Lo mismo hizo con el más pequeño de la familia. Tenía que cerciorarse de que todos estuviesen muertos. Cuando encontraron los cuerpos sin vida de la familia, recogieron restos de semen en el muslo de la niña. Dennis admitió haber eyaculado sobre ella una vez muerta. El tercer hijo del matrimonio Otero fue el que encontró la dantesca escena. Pidió auxilio a los vecinos y la policía se personó en el lugar de los crímenes. El criminal había maniatado a los cadáveres de los progenitores con una cuerda de una persiana veneciana y se había acostado sobre la cama. Según las investigaciones posteriores, ninguna de las víctimas habían sufrido agresión sexual alguna. De hecho, Rader reconoció durante su vista judicial lo siguiente: me entró pánico. Yo nunca había estrangulado a nadie antes, así que en realidad no sabía cuánta presión había que aplicar ni durante cuánto tiempo. Sin embargo, aquel pánico que dijo haber sentido el asesino una vez detenido no correspondía con la realidad. Tan solo 3 meses después del crimen de la familia Otero, Dennis volvió a matar. En esta ocasión las víctimas fueron Keithan Bright y su hermano Kevin, quienes al entrar en casa se toparon con su verdugo. Era una tarde del 5 de abril de 1974 cuando ambos hermanos entraron en el apartamento y se encontraron con el hombre armado que les amenazaba con matarlos. Dennis agarró con fuerzas a Kevin y le obligó a atar a su hermana a una silla. Después se lo llevó a la habitación contigua e intentó estrangularlo con una cuerda. La víctima se resistía
y el asesino tampoco estaba ejerciendo presión suficiente, así que decidió dispararle 2 veces por la espalda. Aún así, Kevin logró escapar de la casa para pedir ayuda, y cuando llegaron las autoridades, se encontraron a Catherine con 3 cuchilladas en el abdomen. No sobrevivió. Durante las investigaciones policiales, se interrogó a más de 1000 personas que o tenían datos esclarecedores sobre los crímenes o podían ser sospechosos, pero ninguna de las informaciones aportaba nada concluyente. Hasta 3 hombres confesaron ser el asesino de la familia Otero, y cuando este hecho se publicó en los medios de comunicación, Dennis Lee Rader dio señales de vida. No soportaba que le quitasen el mérito de sus actos, así que llamó al teléfono que en el periódico The Wichita Eagle había facilitado a la ciudadanía para aportar nuevos datos. También dijo que daría más información sobre el caso Otero si lograban encontrar una carta que él mismo había escondido en un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. Localizaron el libro y en la carta tenía escrito con mayúsculas: el caso Otero. En la misiva, Dennis explicaba que él era el único autor de los crímenes y que descartasen a los otros 3 sospechosos. Su apodo, BTK, siglas en inglés de Bind, Torture and Kill, surgió de sus propias palabras. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi y pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras claves de los míos serán átalos, tortúralos, mátalos, BTK. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en las siguientes víctimas. Aquella carta sirvió a la policía para seguir investigando, pero con el paso del tiempo nadie encontraba una buena pista. Tuvo que ser un nuevo asesinato el que hiciera que el fuego se reavivase. La víctima fue una madre de 26 años y sus 3 hijos pequeños, que en marzo de 1977 fueron asaltados en su propia casa por Rader. De nuevo, maniató a la madre y la asesinó estrangulándola con una cuerda. Después le puso una bolsa en la cabeza y se masturbó. Esta vez los niños no sufrieron ningún daño. La policía dudó de si el autor de este crimen era el mismo que el de los anteriores, y así se lo hizo saber a la prensa. Cuando Dennis se enteró, escribió una carta al mismo periódico explicando por qué no había matado a los pequeños. Tuvieron suerte, una llamada telefónica los salvó. Iba a atarlos y a ponerlos bolsas de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y Shirley, y después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido, escribió. Desde aquel día y hasta enero de 1991, BTK mató a otras 4 mujeres a las que les hizo exactamente lo mismo. Y con cada crimen enviaba un aviso en forma de carta e incluso realizaba una llamada telefónica desde una cabina. A pesar de las pistas que iba ofreciendo Rader, nadie daba con su paradero. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Amenazaba el asesino en uno de sus mensajes. Necesitaba atención mediática, que se hablase de él sin parar, y al no tenerla, le entraba el gusanillo, como él decía, y mataba de nuevo. Pasaron los años, y los crímenes dejaron de sucederse. Ya no había ninguna noticia sobre el famoso asesino BTK, así que este decidió reaparecer en marzo de 2004, escribiendo una nueva misiva al periódico The Wichita Eagle. En el remite figuraba el nombre de Bill Thomas Killman, y dentro del sobre había una carta escrita de su puño y letra, además de fotocopias del carnet de conducir de una mujer y 3 fotografías del cadáver de esta. El carné
y las fotografías eran de su última víctima, Vicky Wegarl, asesinada 18 meses antes, y en la carta Dennis reivindicaba la autoría del crimen. La policía volvió a ponerse en marcha, rascando la grabación telefónica para analizar de nuevo su voz. Se pidió la ayuda de un experto en perfiles criminales y se empezó a difundir en todos los medios nacionales la historia de este asesino. BTK por fin había cumplido su sueño, hacerse famoso. Gracias a las pistas que Raider fue enviado, pudieron saber que el archivo de Word que se incluía en un CD pertenecía a un tal Dennis. Además, establecieron una relación entre el asesino y la iglesia luterana. Aunque los análisis de ADN no apuntaban a Dennis, los investigadores decidieron utilizar a la hija de BTK, asistía a la universidad, y el requisito era precisamente un análisis genético para comparar las muestras de sangre. Los resultados revelaron que era la hija del asesino. No había duda alguna. El 25 de febrero de 2005, Dennis Lee Raider fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas. Él se sentía eufórico, quería contarles todo lo sucedido. Durante el juicio, su testimonio perturbó a los presentes debido a lo minucioso y macabro de los detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso al autoproclamarse como el asesino BTK y se declaró culpable de 10 de los crímenes. El 18 de agosto del mismo año, el tribunal lo sentenció a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que sumadas hacen un total de 175 años de prisión. Nadie de su familia quiere visitarle. Al fin y al cabo, él siente que no soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas. Una de sus hijas, Kerry, confesó en una entrevista al The Wichita Eagle sentirse fatal por los 30 años de mierda que mi padre le dio a este pueblo y las cosas terribles que les hizo a las víctimas. Las mujeres andaban con miedo, mi propia madre andaba con miedo, pero yo le he perdonado. Yo no lo he hecho por él, sino lo he hecho por mí, aseguraba la joven. Mientras tanto, Raider continúa con su vida en la cárcel, donde incluso ha elaborado su propia autobiografía, gracias a la doctora Catherine Ransland. La psicóloga ha descubierto cuál es ese factor X que le llevaba a matar. Parece ser que la clave está en la mezcla de un impulso sexual desviado, afán de notoriedad y personalidad dividida. Hace unos meses, el diario ABC hacía una entrevista a la hija de Dennis Raider. Titulaba Mi padre asesino en serie, cómo superar el shock de ser la hija de un psicópata sádico. Para ella, era un padre cariñoso y dedicado. Para decenas de mujeres, un torturador homicida. Dennis Raider es uno de los asesinos en serie más macabros de Estados Unidos. Ahora su hija, tras pasar por años de depresión y angustia, ayuda a resolver los crímenes de su padre que todavía están pendientes y afronta la pregunta que más odia: ¿cómo no te diste cuenta? Llamaron a la puerta. Kerry Rawson, en pijama, abrió y un agente de FBI le mostró la placa. Lo hizo pasar a la cocina, donde tenía una tarta en el horno. Era el 25 de febrero de 2005. ¿Su padre es Dennis Raider?, le interpeló el agente. Sí. ¿Le ha pasado algo a papá?, preguntó angustiada. La respuesta la dejó sin el aire. Ha sido detenido como sospechoso de 10 asesinatos. Rawson, que entonces tenía 26 años, solo acertó a balbucear: no puede ser. Había visto por última vez a su padre en Navidad. Recordó cómo le envolvió el olor de su colonia cuando le abrazó para despedirse. Dennis Raider era un miembro respetado en su comunidad, presidente de la iglesia luterana de Wichita, Kansas,
líder de los Boy Scout. Su padre es el asesino BTK, le informó el agente, sigla que corresponden a las palabras Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar. En el alias con el que ha pasado a la historia de Estados Unidos, uno de los asesinos en serie que más tiempo permaneció activo, 31 años. El sobrenombre, por cierto, se lo puso él mismo. Durante semanas Rawson permaneció en estado de shock. Le diagnosticaron trastorno por estrés postraumático, ansiedad y depresión. Hoy, con 45 años, sigue aún en terapia. En su Instagram muestra la página de la Biblia, subrayada y anotada, las camisetas serigrafiadas con mensaje de autoayuda. Pero en los últimos meses, una parte crucial del tratamiento consiste en desenmascarar los crímenes que su progenitor no ha podido todavía la policía resolver. Siempre he querido ayudar, dice. Gracias a la colaboración de Rawson, se han abierto 2 casos. El de Cynthia Kinney, de 16 años, estudiante de instituto de un pueblo de Oklahoma, y el de Shanna Garber, de 22, en Missouri, retenidas contra su voluntad, abusadas sexualmente y estranguladas sin compasión. La firma de BTK, y no se descarta que haya más. El modus operandi de este asesino siempre fue similar. Mujeres del vecindario o pueblo cercanos, chicas de campus, madres jóvenes, vigilaban a sus víctimas, a las que llamaba proyectos, tomaba notas en su diario y atacaba fríamente, como si estuviese ejercitando una actividad profesional. Entraba en su domicilio cuando ellas no estaban, cortaba el cable del teléfono y esperaba que volviesen. Le gustaba regodearse, se permitía incluso el lujo de facilitar pistas a la policía, enviaba misivas a la prensa para revelar detalles de su propia vida, que su padre había sido marine o que vivía junto a las vías del tren. Según su informe psiquiátrico, es un narcisista que reclama atención y que se cree invencible. La soberbia fue su perdición. Envió una carta a la policía con un disquete. Los agentes comprobaron los metadatos del documento de Word y descubrieron que el autor de la carta se llamaba Dennis y que el disquete pertenecía a una iglesia luterana local. Obtuvieron muestras de ADN que coincidían con las encontradas en las víctimas o cerca de ellas. Rader fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas, una por cada asesinato. En la actualidad, cumple condena en el condado de Kansas. La pregunta que más le hacen a Rawson es también la que más odia. ¿Cómo no se dio cuenta de que vivía con un monstruo? Si mi madre y yo nos hubiésemos sabido, habríamos ido corriendo a avisar a la policía. Mi madre no le habría hecho la cena durante 34 años a un tipo que había asesinado 10 personas. Pero casi siempre se comportó como un buen padre y marido. Los psicópatas suelen disimular muy bien, explica. Y Rader es un psicópata de manual. ¿Qué hay dentro de su mente? La psiquiatra Catherine Ransland, que se carteó con él, afirma que Rader había desarrollado fantasías relacionadas con la dominación y el BDSM desde su adolescencia. Entonces, las materializaba siguiendo a chicas por la calle o matando al perro de una vecina. En 1966 se alistó en la Fuerza Aérea y fue destinado a Japón. Frecuentaba los burdeles, donde intentaba atar a las prostitutas. Como no solían dejarse, al final optaba por encerrarse en un motel y ponerse una bolsa de plástico en la cabeza mientras se masturbaba. En 1970 volvió a Estados Unidos y pasó a la reserva. Un año después se casó con Paula Diet, una chica de 23 años a la que conocía de la iglesia. Tuvieron 2 hijos, la fachada perfecta para su doble vida. Rader encontró trabajo como instalador de alarmas. Le servía para aprender cómo entrar y salir de los hogares de las víctimas. Me he sentido fatal por los 30 años de mierda que mi padre le dio a este pueblo y las cosas terribles que le hizo a las víctimas. Las mujeres andaban con miedo, relata su hija, que trabajó como maestra en los últimos años
y se mantiene con los ingresos de un libro sobre la experiencia y dando conferencias. Hay quien la acusa de lucrarse de los crímenes de su padre. Yo no elegí esta vida. Mi padre comenzó a matar antes incluso de que yo naciese, se defiende. Y recuerda que tuvo terrores nocturnos cuando era niña, sobre todo a raíz del asesinato de Marilyn Head, una vecina de 53 años que a veces la obsequiaba con galletas recién hechas. Su padre confesaría que después de matarla, la vistió con lencería de cuero y le hizo fotos con una cámara Polaroid. Rawson siempre se ha debatido entre el horror y el anhelo de perdonar. No importa lo que hayas hecho, eres mi padre y te quiero, le escribió una vez. Fetichista, Raider también guardaba objetos personales de sus víctimas, como ropa interior y joyas. En el patio, mi padre construyó una casa en un árbol e instaló un columpio. Encontraron cuerdas y otros objetos para inmovilizar enterrados en ese patio donde jugábamos mi hermano y yo. Rawson se casó con su novio del instituto de 2003. Hay una foto en la que se la ve yendo hacia el altar del brazo de su padre, al que se le saltaban las lágrimas de emoción. Pero entonces comenzó a atar cabos. Todas esas noches que llegaba tarde a casa porque decía que tenía trabajo, ¿eran sus noches de cacería?, se preguntaba. La terapia le ha ayudado también a identificar los abusos. Serás fea y ningún hombre te querrá, le decía su padre si se tocaba un grano. Durante una excursión, su madre se torció un tobillo y él comenzó a gritarle fuera de sí: «Nos has arruinado el día». Y en un fin de semana, que su hermano había vuelto a la universidad, Raider discutió con él mientras cenaban y en un momento dado se abalanzó sobre él y lo asfixió hasta que su rostro se puso blanco. Hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. La semana que viene volveremos a la misma hora, en Lunes Negros, ya sabéis, en Multicanal Radio. Os deseo un excepcional comienzo de semana y a todos los que estéis interesados, suscribiros a nuestro canal de podcast y seguirnos también en el Rincón del Disidente. Muy buenas tardes.